La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Se entregó primero, de tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le quieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra,
todas nuestras manos. Esperamos, Señor. Santo, santo, santo. La música es de Dios. Vamos a pelear hoy. Adorarlo a Él con la música es una bendición en su iglesia. Aquí, en su casa, Dios es fiel. Podemos reunirnos cada domingo para exaltarlo y honrarlo a Él. También Dios que hace maravillas. Atención, el próximo domingo, 9 de julio, en nuestra casa, contaremos con la presencia de Juan Carlos Alvarado. Muchas bendiciones de Dios para todo el Ecuador. Estamos súper contentos y agradecidos con Dios. Vamos a estar en Quito el domingo 9 de julio en los 3 servicios de iglesia. Dios es fiel, porque vamos a adorar al Señor y vamos a celebrar su presencia. Todos los detalles al pie de este video. Atención, solo por el domingo 9 de julio, el horario de reuniones será 10 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde. Las ofrendas recaudadas serán destinadas para abonar una parte del pago por la compra de este precioso lugar, donde nos reunimos para ser edificados. Invita a tus amigos, a tu familia y nos vemos en Ecuador. Será una bendición de Dios saludarte y verte, y te espero ahí. Tocar el borde de su manto. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor que Él les ha guardado, Él les ha cuidado. Qué lindo verles y poder reunirnos en este lugar. Y como siempre, un saludo para aquellos que se sintonizan en este momento o aquellos que lo harán en las siguientes horas e incluso en los siguientes días. Amados, qué bueno es tener este espacio. Decía el pastor Fredicito, las cosas que pasan como el terremoto en Turquía y las escenas tan dramáticas como 6,000 edificios al piso, hermanos. Vidas que están siendo rescatadas, y les animo a que estemos orando porque esos 3 días son vitales, aunque la temperatura ya es crítica. Entonces, mientras estamos aquí, tal vez hay muchos que bajo los escombros están esperando ser rescatados, que podamos orar por esas vidas. Las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que están pasando en nuestro país. Qué bueno tener este lugar, hermanos. Qué bueno es Dios. No hay semana que no nos escandalicemos de las cosas que pasan en nuestro amado Ecuador. Pero qué bueno que es conocer cada vez más a Dios. Desde que empezamos esta serie de estudios de teología sistemática hemos contestado algunas preguntas, y hago esto porque hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. Empezamos meses atrás preguntándonos qué es teología sistemática, por qué los creyentes deberían estudiarla, cómo debemos estudiarla. Entramos de lleno a estudiar la doctrina de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y contestamos preguntas como estas: ¿cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? ¿Te recuerda? El verbo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios como discurso de Dios. Habíamos hablado acerca de los decretos de Dios, la palabra de Dios,
de comunicación personal, Él mismo hablando, Él mismo dirigiéndose, la palabra de Dios por labios humanos, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en forma escrita. Nos habíamos preguntado meses atrás qué pertenece a la Biblia y qué no pertenece a la Biblia, y para eso estudiamos el canon de las Escrituras, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, e incluso pudimos estudiar un poco acerca de por qué no está incluida en la palabra de Dios los libros apócrifos. Bueno, y nos hemos seguido formulando preguntas como por ejemplo, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y pudimos ver con ustedes acerca de la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, la claridad de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios. Y nos hemos seguido formulando preguntas. ¿Hay algún error en la Biblia? Pues para eso estudiamos la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto podemos saber de Dios sin la Biblia? Y para eso estudiábamos la revelación general. Luego entramos hace pocas semanas a estudiar la existencia de Dios y formulamos algunas preguntas. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Podemos realmente conocer a Dios? ¿Te recuerdas esas clases? Y si podemos conocer a Dios, ¿cuánto de Dios podemos conocer? Y entramos entonces a la doctrina de la cognoscibilidad de Dios. Y aprendimos que nunca podemos conocer a Dios completamente, pero sí podemos conocer a Dios verdaderamente. ¿Sí? Y algunos argumentos tradicionales acerca de la existencia de Dios. Pero en esta noche, mis amados, entramos a un nuevo capítulo que es el carácter de Dios. O sea que empezamos a estudiar lo que se conoce como los atributos de Dios. Este es el mega tema, ¿sí? Los atributos de Dios. Ahora, hay una palabra que ciertos teólogos prefieren usarla porque es más precisa, y en lugar de solamente hablar de los atributos de Dios, hay quienes prefieren, y me uno a ello también, a ellos, prefieren usar las perfecciones de Dios, ¿sí? Porque atributos tenemos todos. Y por ahí alguien puede confundir, pero perfecciones no tiene nadie, hermano, sino solamente Dios. ¿Está conmigo? Bueno, así que vamos a entender acerca de los atributos incomunicables de Dios. Y para esto, como siempre, vamos a formular una pregunta, que esa es la que tiene que ser contestada. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué manera es Dios diferente de nosotros? De eso se trata este estudio. ¿De qué manera es Dios diferente de usted y de mí? Así que vamos de lleno a esta introducción al estudio del carácter de Dios. Para esto, hermanos queridos, primer punto, ¿cómo deberíamos nosotros clasificar los atributos de Dios? ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificar los atributos de Dios? Amados, cuando se trata de hablar del carácter de Dios, nos damos cuenta de que no podemos decir de una sola vez todas las cosas que la Biblia nos enseña en cuanto al carácter de Dios. No hay cómo. Por lo tanto, tenemos que clasificar de alguna manera. ¿Qué han hecho los teólogos a través de la historia para poder solucionar esto? Nadie puede de una sola vez decirnos todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto al carácter, atributos y perfecciones de Dios. No hay cómo. Así que necesitamos decidir de alguna manera, de alguna forma, cuál aspecto del carácter de Dios se debería considerar primero o cuál aspecto en segundo lugar, etcétera. En otras palabras, mis amados, necesitamos alguna manera para poder catalogar los atributos de Dios, ¿sí? Y algo lo habíamos predicado el año anterior también desde el púlpito, pero hoy nos sentimos con más libertad para poder profundizar, ¿de acuerdo? Así que este asunto
no es trivial como pudiera parecer. Clasificar los atributos de Dios, amados, es muy importante, porque hay la posibilidad de que adoptemos un orden equivocado de los atributos de Dios y por lo tanto tengamos una perspectiva distorsionada de Dios, o que hagamos tanto énfasis en algunos atributos, en algunas perfecciones, y no presentemos las demás perfecciones de forma apropiada. Yo pienso que este es uno de los errores que ha cometido la iglesia y por lo cual se han levantado falsas doctrinas. Uno de los errores es el énfasis. Diga conmigo énfasis. Eso. El problema es haber puesto mucho énfasis en uno de los atributos de Dios, en lugar de ver de forma completa. ¿Sí? No sé, el legalista tal vez le pone mucho énfasis a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Y se olvida de otros atributos. O tal vez alguien que resulta muy negligente con el pecado hace mucho énfasis acerca de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. ¿Me explico? Entonces, como iglesia cristiana, Dios es fiel, nosotros tenemos que buscar siempre el equilibrio teológico para no caer en ninguna de estas trampas. Así que tomemos en cuenta que se han usado a través de los años diferentes formas de clasificar los atributos de Dios, y nosotros, tal como lo hicimos el año anterior desde el púlpito, vamos a tomar en cuenta la forma más común que se ha hecho. ¿Cuál es? Vamos a clasificar los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. ¿Sí? Los incomunicables y los comunicables. Ahora, cuando hablamos de atributos incomunicables de Dios, ¿qué queremos decir, hermanos? Hablamos de los atributos que Dios no comparte con otros, que no ha comunicado o no ha compartido, ya lo vamos a ir viendo. Y los atributos comunicables son los que Dios comparte o nos ha comunicado a nosotros, porque de alguna manera hasta participamos de ellos. ¿Está conmigo? Entonces, por ejemplo, vamos a entender esto. De los atributos incomunicables de Dios, por ejemplo, sería su eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, Dios ha existido por toda la eternidad. Ese es un atributo de Dios, la eternidad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la inmutabilidad es otro atributo incomunicable. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, pero nosotros sí. Dios es eterno, nosotros no. ¿Está conmigo? Entonces, no podemos compartir nosotros la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Especialmente cuando amaneces de mal genio y luego estás alegre. ¿Cómo compartimos la inmutabilidad de Dios? Cuando los que nos rodean primero tienen que ver, a ver, cómo amaneció, cómo está, a ver, con qué pie se levantó. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todas partes, pero nosotros estamos presentes en un solo sitio a la vez. ¿Está conmigo? Entonces estos atributos le pertenecen solamente al Señor, ¿sí? Y en ese sentido, Él no nos ha compartido a plenitud de sus atributos. Ahora veamos por otro lado, atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, el amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman a este país?
Hermanos queridos, entonces, nosotros, si te das cuenta, es un atributo comunicable porque lo ha compartido con nosotros. Nosotros también podemos amar o no. Sí podemos y debemos amar. Otro atributo comunicable, de Dios es el conocimiento. Dios tiene todo el conocimiento, sin embargo, nosotros también podemos tener algo de conocimiento. ¿Sí? Participamos de eso. La misericordia, Dios es misericordioso y nosotros también podemos y debemos ser misericordiosos. La justicia de Dios, ese es otro atributo comunicable. Dios es justo y nosotros esperaríamos que nosotros también seamos justos, rectos, insobornables. Eso significa ser justo. Podemos identificarnos, podemos compartir con Dios ese atributo, ¿sí? De una manera especial. Ahora, esta clasificación que estamos viendo, hermanos, realmente es útil, porque la mayoría de personas tienen un sentido básico inicial, ¿sí?, de los atributos específicos. Y esta clase lo que hace es abrir la puerta. Apenas estamos abriendo la puerta para luego tratar todo lo que implica los atributos incomunicables de Dios en primer lugar, ¿sí? Así que tiene sentido decir que el amor de Dios es comunicable, pero su omnipresencia no. ¿Está conmigo? Ahora, vamos a hilar un poquito más fino. Al reflexionar, ¿sí?, un poco más, nos damos cuenta de que esta distinción de comunicables e incomunicables, aunque es útil, no es perfecta, hermanos. Tenemos que reconocer eso. Y ya vamos a ver por qué no es perfecta. Y esto se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Escuche, no hay un solo atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Bien, hermano, eso, vamos. Vamos a explicar. Es evidente, si pensamos por un momento en algunas cosas que nosotros como creyentes ya sabemos acerca de Dios. Por ejemplo, la sabiduría de Dios. Por lo general se diría que es un atributo comunicable, porque también el hombre, especialmente en el Señor, se nos pide que seamos sabios y no necios, ¿no es cierto? Ahora, esa sabiduría, ¿sí?, que el Señor ha compartido con nosotros, ¿es comunicable? Sí, pero no completamente. No puede ser, porque nunca seremos infinitamente sabios como lo es Dios. Amén. Él nos da su sabiduría. Escuche, Él nos da su sabiduría hasta cierto punto. Él nos da su sabiduría, nunca por completo. Por más sabio, erudito, inteligente, preparado, piadoso, en cuanto a la sabiduría, nos da hasta cierto punto. De modo similar podemos tener una parte de conocimiento de Dios, sin embargo nunca tendremos un conocimiento completo, hermanos. ¿Por qué? Porque usted conoce que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, eso dice la palabra, más altos que los cielos. Son sus pensamientos, así como están más altos los cielos que la tierra.
Ahora, ¿podemos imitar el amor de Dios? Sí, pero hasta cierto punto. O sea que tanto comunicables como incomunicables, por eso les decía, es útil, pero no es perfecto. Porque podemos imitar el amor de Dios y tener parte en ese atributo, igual hasta cierto punto nomás, porque nunca seremos infinitamente amorosos como lo es Dios. ¿Sí? Y así con todos los atributos que normalmente llamamos comunicables o incomunicables. Dios en efecto nos participa alguno de ellos, como usted se ha dado cuenta, hasta cierto grado. Pero ninguno de ellos es completamente comunicable, hermanos. Ninguno. Qué chiquitos que nos vemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, si usted toma nota, escuche. Es mejor decir que estos atributos que llamamos comunicables son los que Él comparte más con nosotros. O sea, una cosa es que comparta más y otra cosa es que lo haya compartido todo. Absolutamente no. Los atributos que llamamos incomunicables se definen mejor diciendo que son atributos de Dios que compartimos menos. ¿Está conmigo? Los que compartimos más, ¿cuáles son? Atributos comunicables. Los que compartimos menos, ¿cuáles son? Atributos incomunicables. ¿Compartimos más el amor? ¿Sí o no? La misericordia. Pero compartimos menos la eternidad, la omnipresencia, la inmutabilidad. Compartimos menos. Ahora, ninguno de los atributos incomunicables de Dios carece por completo de alguna semejanza en el carácter del ser humano. Me explico. Por ejemplo, Dios es inmutable en tanto que nosotros cambiamos. Pero nosotros no cambiamos completamente. Porque hay, por ejemplo, hay algunos aspectos de nuestro carácter con los que hemos permanecido durante años, desde la niñez, juventud, y muchos de esos aspectos, con esos vamos a morir. Entonces hay cosas que nosotros no cambiamos. Nuestra identidad individual, muchos de nuestros rasgos de personalidad y algunos de nuestros propósitos de largo alcance permanecen sustancialmente sin cambio a través de muchos años. No cambian. Entonces, Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque no cambia. Pero nosotros no es que no somos inmutables, a pesar de que hay cosas que no van a cambiar nunca en nuestra vida. Y no le digo para que usted se justifique con algún pecado, pero hay aspectos de nuestra personalidad que son únicas, que Dios no espera que cambies en eso. Dios te hizo con un temperamento que tiene que darle la gloria a Dios. Tienes una forma de sentir, de recibir, de expresar única, que nadie más en el mundo tiene. Eres único. Hay cosas que no van a cambiar, porque no le estás ofendiendo a Dios con eso. Es una marca que viene de parte de Dios. Dios es eterno, mientras que nosotros estamos sujetos a las limitaciones del tiempo. Sin embargo, hermanos, vemos algún reflejo de eternidad de Dios en el hecho de que nosotros viviremos con Él para siempre. ¿Sí se da cuenta? No somos eternos, pero hay cierto grado de eternidad en nosotros. Porque mi Dios nunca nació, nosotros tuvimos que nacer. Pero ya nosotros, ¿sí?, no vamos a desaparecer, no vamos a ser extinguidos, no, hay una eternidad, hermanos. Entonces Él nos hace partícipes, no completamente, pero nos hace partícipes de ese atributo.
como es la eternidad. ¿Está conmigo, hermano? Por eso Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Búsquelo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quién? De los hombres. Ha puesto eternidad, hermanos. Compartimos este atributo incomunicable, lo compartimos, pero no de manera completa, hasta cierto grado, en cierta medida. ¿Lo tiene ahí? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y destaque, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces ya tenemos una eternidad. Ahora alguien dirá, ¿y qué de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Tienen una eternidad, pero una eternidad sin Cristo, una eternidad sin Dios, a la que la Biblia llama la muerte eterna. ¿Y qué de aquellos que tienen a Cristo en su corazón y han sido salvados por gracia? La Biblia dice que tienen vida eterna. Pero si se da cuenta, vida eterna, muerte o condenación eterna. Y hay una eternidad, mis amados. Es ineludible. Por ejemplo, los atributos divinos de la independencia de Dios o de la aceidad de Dios, que ya lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Ahorita solo es introducción. La aceidad de Dios o la independencia de Dios, ¿qué significa? Yo soy el que soy. O sea, yo no dependo de nadie. Yo autoexisto. Yo no necesito para ser Dios de nadie. Soy independiente de todos y soy distinto y diferente a todo lo creado. ¿Por qué? Porque soy el creador. Entonces, cuando vemos atributos divinos como esta, la independencia de Dios o la omnipresencia de Dios, son tal vez los atributos más difíciles de ver reflejados en nuestra naturaleza humana. Pero quiero que vea que en algún grado compartimos ese atributo. ¿Cómo? Los compartimos de manera muy tenue, pero los compartimos. Cuando nos comparamos con el resto de la creación, nosotros compartimos de esos atributos, como por ejemplo la omnipresencia. Este dice como muy tenue, y la independencia o la aceidad de Dios. Por ejemplo, la independencia. Conforme llegamos a la edad adulta, obtenemos, diga conmigo, cierto grado. Cierto grado de independencia. Independencia de otros para nuestra existencia. ¿Sí? Ya no dependes como dependías cuando estabas en el vientre de tu madre. Ya no dependes como cuando estabas aprendiendo a caminar. Ya, ¿sí o no, hermanos amados? Y si todavía te pasa eso, algo raro está ahí. Sí, Dios mío. Pero de alguna manera, tan pequeñita, pero sí se da cuenta que participamos de esa independencia de Dios, tan primitiva, pero lo hacemos. ¿Y qué de la omnipresencia? Hermanos, aunque nosotros no podemos estar en muchos lugares a la vez, no podemos. Sin embargo, mire, es algo muy tenue, muy chiquito. Nosotros sí tenemos la capacidad de actuar de manera que podemos tener un efecto en muchos lugares. Sí, en muchos lugares y a muchas personas. Y esto también nos separa de la mayoría de la creación.
lo que tú decides puede afectar tu vida, la de tu familia, la de tus hijos y la de tus generaciones. En muchos lugares. Qué tremendo, ¿no? En muchos lugares. Cuando vemos personas que consideran el divorcio como una opción, nosotros les decimos, ¿te has puesto a pensar el impacto? Porque no les podemos hablar acerca de los atributos comunicables e incomunicables, porque están a punto de divorciarse. Pero es eso. Esa persona confundida, herida, que está a punto de desbaratar su matrimonio, no ha entendido que comparte de una manera muy tenue, muy chiquita, ¿sí?, el impacto que puede ocasionar en muchos lugares y a muchas personas, incluso en muchas generaciones, la decisión que toma. Así que usamos estas dos categorías, incomunicables y comunicables, dándonos, entendiendo que aunque son precisas, no son perfectas, hermanas, que aunque son útiles, no es completo. ¿Sí? En realidad no. Consideremos los nombres de Dios en la Biblia. En la Biblia, el nombre de una persona es una descripción de su carácter. ¿Sí? Jesús, ¿qué significa? Salvador. Y le dejo de tarea, usted puede ver qué significa Nehemías, qué significa Jonás, qué significa Josué, qué significa, los nombres tienen, Daniel, Mateo, los nombres tienen un significado que te muestra el carácter, el atributo, alguna distinción de una persona. De igual manera, mis amados, los nombres de Dios en la Biblia son varias descripciones de su carácter. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Conoce los nombres de Él. ¿Sí? En un sentido amplio, el nombre de Dios es igual a todo lo que la Biblia y la creación nos dice en cuanto a Dios, porque es su nombre. Por ejemplo, cuando decimos al orar, Padre nuestro que estás en los cielos, hay un momento que decimos, santificado sea tu nombre. ¿Pero qué significa? Es que no solo es el nombre, bíblicamente, ¿qué implica, hermanos? Estamos hablando de todo el ser de una persona, sus atributos, sus perfecciones. Santificado sea tu nombre. ¿Qué nomás significará? Le estamos pidiendo en oración que las personas hablen de Dios de una manera que le honre y reflejen correctamente su carácter. Por eso dice santificado sea tu nombre. Hay que ser precisos, hermanos. Este honrar el nombre de Dios se puede hacer con acciones tanto como con palabras, porque nuestras acciones reflejan el carácter del Creador, nuestras acciones. ¿A quién servimos? ¿Usted recuerda las palabras del Señor cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Ahora, hemos visto atributos comunicables, atributos incomunicables. Ahora nos estamos centrando en que algo nos tiene que decir los nombres de Dios. ¿Sí? Algo nos tiene que mostrar, algo tenemos que aprender de Él. Muchas cosas, mis amados. Así que honrar el nombre de Dios es por consiguiente honrarle a Él. Cuando tú dices, a ver un ratito, los Silva somos gente de palabra. O sea, no es que el apellido Silva tenga algo mágico, no. Estamos diciendo que como personas, ¿sí?
A nosotros nos mostramos de manera íntegra. Va más allá de un simple nombre. ¿Sí? Es prestigio, es buen nombre, es reputación. Así que cuando dice la palabra que no tomemos el nombre de Dios en vano, en otra versión dice no pronunciéis el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Amados, es un mandamiento de que no deshonremos la reputación de Dios, ni por palabras que hablen de Él de una manera necia o equívoca, ni por acciones que no refleje su carácter. Así que la Biblia da muchos nombres individuales. ¿Qué nos comunica Dios a través de esos nombres? Él nos está reflejando algún aspecto verdadero de su carácter. Muchos de estos nombres de la experiencia o emociones humanas, como lo vamos a ver, son parte del carácter de Dios. Por lo tanto, descripciones tomadas de la creación que nos dice la Biblia. Escuche, descripciones tomadas de la creación nos van a enseñar atributos y el carácter de Dios. Pongo ejemplo. A Dios, por ejemplo, se le compara con un león. A Dios se le compara con un águila. A Dios se le compara como un cordero. A Dios se le compara como una gallina. Tremendo, hermano. Sí. ¿Tú recuerdas ese pasaje tan conocido en Isaías 53:7? Dice, por ejemplo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice, como cordero. Entonces, ¿cómo podemos conocerle a Dios? Sus atributos. Considera un cordero. Y Dios está diciendo, como un cordero fue llevado al matadero. Y por eso le conocemos como el Cordero de Dios. Mira cómo Dios se comunica. Y cuando Él dijo, o se comparó con una gallina, cuando estuvo con sus discípulos en las afueras de Jerusalén, el Señor les dijo a Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Y cómo conocemos a Dios si Él nos está diciendo, vean a un león, vean a un águila, vean a un cordero, vean a una gallina, cómo trata de guardar y de cuidar? Eso quise hacer con ustedes y ustedes no quisieron. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Qué forma tan hermosa que tiene Dios de comunicarse con nosotros a través de cosas creadas, hermano. ¿Está conmigo? No estamos hablando de ningún atributo de los que hemos conocido normalmente. No, mira. El Señor se compara con el sol, con el lucero de la mañana, con la luz, con una antorcha, con un fuego, con una fuente. Y Él dice, cada vez que ustedes vean algo así, hey, por ejemplo, el lucero de la mañana. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Que dice, yo soy. Y entonces uno dice, ¿cómo es la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Cómo es? Y sacamos enseñanzas y aprendemos cómo es Dios, mi amado. ¿Está conmigo? Él dice ser la luz.
Por eso el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amados, Él dice ser una antorcha. Apocalipsis 21, 23. Y les estoy dando este dato, ¿sabe por qué? Porque todos los pasajes bíblicos que estoy mencionando y los que no menciono por cuestión de tiempo, ustedes van a tener grabados, ¿sí?, en la pantalla cuando revisen nuevamente en el internet. Ustedes ya tienen todos los pasajes. O sea, ahorita me interesa que ponga atención y luego hemos de revisar. Pero por ejemplo, en el libro de Apocalipsis el Señor se compara como una antorcha. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su antorcha. El Cordero es su lumbrera. Entonces tú dices: quiero conocer algo más de Dios. Voy a ver cómo es un león con sus cachorros. Voy a ver cómo es un águila. ¿Cómo cuida una gallina sus polluelos? Yo quiero conocer a Dios. Quiero conocer. Yo voy a ver la estrella de la mañana. Yo me voy a enfocar en cómo es una antorcha. Y te das cuenta cómo Dios se comunica con nosotros. Si tú eres de los que le has dicho: Señor, ¿cómo quisiera que me hagas entender quién tú eres? Dios mío, Dios ha hecho todo. ¿Quieres conocerle a Dios? Él se compara como un fuego. Dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te das cuenta la cantidad de nombres que tiene Dios? Comparada con la creación, ¿sí? En la creación nosotros vemos grandes peñascos, conocemos rocas grandes y gigantes, y entonces el Señor viene y se dice: yo soy la roca de tu salvación. ¿Y quieres conocerme? Entonces considera una gran roca. Yo soy la roca de tu salvación. Tú puedes tambalear, pero yo soy la roca. Yo permanezco inamovible. Tranquilo, confía. Yo soy tu Dios. Y te estoy comunicando quién soy cada vez que veas una roca grande. Y cuando veas dos rocas, o cuando veas dos montañas, y que se forma una cueva, recuerda que yo soy tu escondedero. ¿De qué te preocupas? Por eso el salmista decía: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Qué lindo. El Señor se comunica. Y me imagino que a través de los tiempos, bueno, por hoy tal vez es medio difícil que veamos un castillo, ¿no es cierto?, rodeado de muros y con sus torres, pero hasta por foto, en películas, por cultura general. Pero imagínate, a través de la historia, el Señor decía esto: yo soy tu torre fuerte, a mí correrá el justo y será levantado. ¿Quieres conocerme? Por favor, considera tu sombra, o considera una sombra. Y el Señor, ¿qué te dice? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es como una sombra, hermanos.
Es como un escudo, es como una gallina, es como un águila, es como un león, es como un águila, es como la estrella de la mañana, es como una antorcha. Me explico, hermano querido, y aún hay más. Así que toma de la creación y te comunica y te dice, así soy yo. Pero también el Señor toma de la experiencia humana para mostrarse quién es Él. Por ejemplo, a Dios se le llama novio, experiencia humana. A Dios se lo conoce como el esposo. A Dios se lo conoce como padre, experiencia humana. Entonces, ¿cómo le conoces a Dios? Cuando ves a un novio. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Mi Dios me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quieres conocerle a Dios? Pon tu mirada en esos novios que están a punto de ir al templo. ¿Cómo se están vistiendo? Entonces dices, Dios, ¿en serio? Sí. Como esposo. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Ah, caray. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amados, eso le dice el Señor en Isaías a la nación de Israel: tu marido es tu hacedor. Ahora, no le dice solo a la nación de Israel, porque resulta que tú también fuiste hecho por Dios. ¿Quieres conocerle a Dios? Pon tu mirada en cómo es un padre falible, pero padre. Ya por último, ¿sí o no? Y el Señor, ¿qué le decía a la nación de Israel? Reprendiéndoles en su momento, les decía: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Tu padre, tu esposo, tu novio. Y el Señor se sigue comunicando a través de la creación y a través de experiencias humanas. Se identifica como juez y rey, se identifica como guerrero, se identifica como arquitecto y constructor, se identifica como pastor, se compara con un médico. Tremendo, hermano querido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Se identifica con un arquitecto. Dice la palabra: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de la fe y hablando de que el arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué te dice el Señor? ¿Quieres conocerme? Pon atención un poquito al oficio de arquitecto y constructor, y me vas a conocer. ¿Me quieres conocer un poquito? Tal vez conozcas a algún médico. Vele un poquito, sí, en lo imperfecto que es y en lo mediocre que puede ser, pero quiero que destaques algo: que yo no soy mediocre, yo soy perfecto. Pero aprende, por ejemplo, de un médico, ¿sí? De un pastor, de un constructor. Todavía hay más, hermanos. Dios habla no solamente a través, para hacernos entender, a través de su creación, no solo a través de experiencias humanas, sino también Dios se da a conocer en términos de acciones humanas. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre tiene la capacidad de conocer
y el hombre tiene la capacidad de recordar, sí o no. Ahora, para que nosotros podamos entenderle al Señor, como les he dicho, Él rebaja su nivel de lenguaje al nuestro para que nosotros podamos entender. Y si nosotros queremos interpretar bien la Biblia, estas clases son vitales, pues, hermanos amados, porque si no, a veces, si no entendemos esto, formulamos unas preguntas que es de arrancarse los pelos. Claro. Por ejemplo, el Señor dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, no es que Dios no conoce y recién se va a enterar de las cosas. No, Él rebaja su nivel de lenguaje para que nosotros podamos entender. En la época de Noé, por ejemplo, igual, dice la Biblia, o sea, Dios no tiene que acordarse de nada porque Él vive en un eterno presente. Él no pierde la memoria. Él tiene toda la información, Él conoce absolutamente todo. Sin embargo, mira, Él se identifica con nosotros y nos comunica para que nosotros podamos entender. En los días de Noé dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pregunto, ¿será que Dios se acordó ese momento? No, no, hermanos. Pero se identifica con nuestras experiencias humanas, como es recordar, como es conocer. Amén. Ahí cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando alguien no comprende lo que estamos estudiando, dice: ve, o sea que se olvidó. Por eso dice que se acordó. No, hermanos, no. Atributos de Dios, comunicables, incomunicables. Dios rebaja su lenguaje y nos habla a través de su creación, a través de experiencias humanas, a través de acciones humanas. Nosotros somos los que nos acordamos, nosotros somos los que necesitamos, ¿sí?, recordar algo. Nosotros necesitamos ver, oír, oler y gustar, ¿sí o no? Y usted va a ver en la Biblia que el Señor habla de que Él ve, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea, no es que en ese momento, wow, está contemplando, ve lo que me salió, no pensé que me iba a salir así. No, hermano, no. Es él identificándose con nuestras experiencias humanas. Amén. Lo mismo es el oír. Y oyó Dios el gemido de ellos. Oyó Dios y se acordó. Y así, experiencias humanas como el sentarse, levantarse, andar, limpiar las lágrimas, son experiencias humanas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentado en su vida? Todos, de hecho, están sentados. El Señor dice que Él va a permanecer siempre sentado en su trono. Claro. Y cuando nosotros pensamos que Dios es espíritu, un espíritu no tiene que sentarse, porque es espíritu. Pero el Señor nos enseña a través de eso. Cuerpos glorificados y tantas cosas, hermanos amados. ¿Cuántos alguna vez han llorado? ¿No es cierto? Entonces Dios dice la próxima vez que llores, no te enfoques tanto en el motivo que te hizo llorar. ¿Por qué no piensas por un momentito que yo soy el que seco las lágrimas? Entonces la palabra dice que el Señor en su momento destruirá la muerte para siempre, y enjugará o secará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho.
Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Llora, sécate las lágrimas y di: Señor, esto me has prometido, que un día tú vas a enjugar mis lágrimas. Y mientras lloras por las cosas que te dolieron, conócele un poquito más a Dios, porque es lo que el Señor quiere. A través de esas experiencias tan humanas, Dios se atribuye emociones humanas, por ejemplo, ¿sí?, tales como gozo, aflicción, enojo, amor, odio, ira. Y uno dice: ¿cómo? Pero si Dios no puede odiar. Claro, Dios no, pero nosotros sí. Y entonces, ¿Dios qué hace? Él rebaja una vez más su lenguaje y dice, por ejemplo, a Israel le dice: ni te levantarás de estatua o falsos ídolos, lo cual aborrece, que es lo mismo que odiar. Aborrece Jehová tu Dios. Pero aquí la cosa es así. Una forma tiene de odiar y de celar el hombre, por ejemplo. El odio del hombre, qué miedo, hermano. Qué miedo qué miedo es caer en las manos de un odiador. Qué miedo es caer en las manos de un celoso. Pero te has dado cuenta que el celo de Dios es distinto al celo del hombre, y que la ira de Dios es distinta a la ira del hombre. El problema es que queremos relacionarle con mi ira, con mi celo, con mi odio. No. Ey, no. Por eso, cuando te topes con estos pasajes, estudiante serio de la Biblia, tú ya vas a entender, ¿sí? No puedes malinterpretar eso. ¿Por qué? Porque Dios se describe metafóricamente, ¿sí?, a través de actividades humanas. La Biblia incluso puede hablar, por ejemplo, de la cara o el semblante de Dios. Pero Dios es espíritu, no tiene cara, no tiene semblante. Sin embargo, tú te puedes encontrar con pasajes como, por ejemplo, Éxodo 33:20, que dice: dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Claro, lo que está diciendo es tan grande mi presencia que nadie puede acercarse a mí y quedar vivo. Entonces, ¿qué dice? Nadie podrá ver mi rostro y vivirá. Nosotros no conocemos cuál es el rostro de la primera persona de la Trinidad. No conocemos el rostro de la tercera persona de la Trinidad, y de la segunda persona de la Trinidad tampoco. Por ahí se inventan películas y definen con cuadros y todo, ¿sí o no? Ok. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de los ojos, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hey, hermano, de la misma forma el Señor se está comunicando y te está diciendo: sí, yo te veo, no parpadeo, mis ojos están fijos en ti, de mañana, tarde y noche. Yo no pestaneo, yo te tengo aquí, entre ceja y ceja, aunque Dios no tiene ojos, ni párpados, ni cejas. Pero nosotros llegamos a entender lo que Él nos quiere comunicar, hermanos. ¿Te das cuenta? Qué lindo es el Señor, hermanos. Nos habla de la boca de Dios, los labios de Dios, la lengua de Dios, ¿sí? Pero tú te imaginas que Dios tiene una lengua como la nuestra. La Biblia dice aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Te das cuenta? Pero lo que está haciendo es, metafóricamente, nos está comunicando cómo es Dios. Amén.
los brazos, los dedos, el corazón, el pie. Ay, hermanos, incluso voy a avanzar. ¿Qué tiempo tengo? Y ya se acabó, gracias. Incluso el pastor Fredicito así me pone las manos. Ya se acabó. Incluso, termino, características personales como bueno, misericordioso, lleno de gracia, justo, santo, recto, son términos cuyo significado a nosotros nos es familiar mediante nuestra propia experiencia, ¿sí? Nuestra o la de otros seres humanos. Así que termino. El punto de compilar todos estos pasajes que hemos dado en esta clase, primero, es que en uno u otro sentido toda la creación nos revela algo de Dios. ¿Sí? Y que el hombre que es hecho a imagen de Dios lo revela más completamente que el resto de la creación. ¿Quieres conocer a Dios? Pon atención a lo que la Biblia dice con respecto a la creación y con respecto a la experiencia, emociones, acciones de la humanidad. La segunda razón para mencionar esta larga lista es mostrar que todo lo que sabemos de Dios partiendo de la Biblia nos viene en términos que entendemos. O sea que a la hora de la hora no hay atributos incomunicables, porque por algo los entendemos. En alguna medida la entendemos, o sea que no es tan incomunicable. Y lo que mencioné en algún momento, usando un término más técnico, podemos decir que todo lo que la Biblia dice de Dios usa un lenguaje antropomórfico, es decir, lenguaje que habla de Dios en términos humanos, fin de todo discurso. El lenguaje que habla de Dios en términos humanos. Señor, te damos gracias porque tú te comunicas, porque tú hablas, porque tú te muestras. Gracias, Señor, porque no lo haces con un lenguaje ajeno, de una manera inentendible, no, Señor. Gracias porque lo haces mostrándonos cosas que nosotros conocemos y sabemos. Señor, te pedimos que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios no tengamos ideas erradas o equívocas en cuanto a ti. Que podamos aprender, respetar la manera en que tú has escogido revelarte a nosotros y revelarte de manera acertada y verdadera. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y permítenos seguir estudiando este precioso tema acerca de las perfecciones, el carácter de Dios. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus siervos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.